La geología del petróleo estudia los aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos y su búsqueda y exploración. La geología del petróleo combina diversos métodos o técnicas exploratorias para encontrar hidrocarburos, petróleo y gas. La exploración se inicia con el estudio de la información disponible del área que comprende, la información geológica de las formaciones y estructuras presentes. Otros factores importantes son la paleontología y la paleoecología. La paleontología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. También forma parte de las ciencias naturales y comparte distintos métodos con la biología y la geología. La paleoecología tiene como principal objetivo el reconstruir el modelo más detallado posible del ecosistema de organismos que hoy se encuentran dentro de las rocas sedimentarias, conocidos como fósiles. Otros factores a tener en cuenta al momento de explorar un terreno es el estudio de mapas geológicos y geomorfológicos. Los mapas geológicos muestran la distribución de los distintos tipos de rocas sobre el terreno, su forma y las relaciones entre ellos. Pueden mostrar también otros datos adicionales como pueden ser su edad geológica y su estructura. Como se puede dar cuenta en el ejemplo. En el caso de los mapas geomorfológicos, estos se presentan mediante tramas, colores y símbolos, mostrando el relieve de un área concreta de la superficie terrestre, continental u oceánica. Otro factor importante es el estudio de los métodos geofísicos que se hayan empleado en el área como métodos potenciales: gravimetría, magnetometría, sondeos eléctricos o magnetotelúricos, sismografía y los resultados de las perforaciones exploratorias realizadas en el área que incluyen los estudios accesorios a estas. Gravimetría. Consiste en la medición del campo de gravedad y se suele emplear cuando el objeto de estudio es el campo de gravedad o las variaciones de densidad responsables de su variación. Magnetometría. Método geofísico relativamente simple en su aplicación. El campo magnético de la Tierra afecta también yacimientos que contienen magneto. Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir, su propio campo magnético. Los sondeos eléctricos verticales corresponden a una serie de medidas alrededor de un punto en donde se aplica corriente eléctrica abierta a distancia para obtener lecturas de resistibilidad. El método magnetotelúrico es un método electromagnético utilizado para mapear la variación espacial de la resistividad terrestre mediante la medición de los campos eléctrico y magnético naturales en la superficie terrestre. Otro concepto importante a tener en cuenta es la sismografía, que es una medida y registro de las vibraciones de los terremotos mediante un sismógrafo. La siguiente imagen muestra los principales yacimientos de petróleo y gas sobre el territorio colombiano. Formas de extracción del petróleo. Entre las más conocidas están el machín y el árbol de Navidad. Como se puede ver en esta imagen, el machín es una bomba mecánica que succiona el petróleo para llevarlo a la superficie por medio de este conducto. Esto es conocido como un bombeo mecánico. El segundo es el árbol de Navidad, el cual es una bolsa de gas que le da presión al pozo y en el cual el petróleo sale a la superficie. Esto es conocido como un flujo natural. Para saber más sobre la geología del petróleo, vamos a observar la composición química de este y de dónde proviene. La palabra petróleo proviene del latín petra, que significa piedra, y olen, que significa aceite. Está compuesta químicamente por carbono en un 83 a 87%,
hidrógeno de 10 al 14%, nitrógeno 0.1 a 2%, oxígeno 0.05 a 1.5%, azufre 0.05 a 6.0%, metal menor que 0.1%. La composición de este petróleo varía con la procedencia. Se les clasifica según el tipo de hidrocarburos que predominan en él. El primero de todos es el petróleo a base parafínica, que son los más fluidos. El segundo es el petróleo a base asfáltica, que son los más viscosos. El tercero es petróleo a base mixta. Petróleo a base parafínica. Predominan los hidrocarburos saturados o parafínicos. Son muy fluidos, de colores claros y bajo peso específico, aproximadamente 0,85 kg por litro. Por destilación producen abundante parafina y poco asfalto. Son los que proporcionan mayores porcentajes de nafta y aceite lubricante. Petróleo a base asfáltica o nafténica. Predominan los hidrocarburos etilénicos y dietilénicos, cíclicos, ciclánicos, llamados nafténicos, y bencénicos o aromáticos. Son muy viscosos, de coloración oscura y mayor peso específico, aproximadamente 0,950 kg por litro. Por destilación producen un abundante residuo de asfalto. Las asfaltitas o rafaelitas argentinas fueron originadas por yacimientos de este tipo, que al aflorar perdieron sus hidrocarburos volátiles y sufrieron la oxidación y polimerización de los etilénicos. Petróleo a base mixta. De composición de bases intermedias formadas por toda clase de hidrocarburos, saturados, no saturados, etilénicos y acetilénicos, y cíclicos, ciclánicos o nafténicos, y bencénicos o aromáticos. La mayoría de los yacimientos mundiales son de este tipo. Hay dos teorías del origen del petróleo. El más aceptado es el de origen orgánico. Esta teoría trata de explicar el origen del petróleo por descomposición de plantas y animales marinos, los cuales, sometidos a presiones y temperaturas enormes durante siglos, se convirtieron en petróleo. Primero, la teoría del origen animal de Engler. El petróleo se forma por procesos de putrefacción de restos animales. Segundo, la teoría del origen vegetal de Hofer. El petróleo se forma por la descomposición de vegetales. Tercero, teoría de la hidrogenación del carbono y otros materiales carbonáceos. Materiales orgánicos sólidos convertidos en hidrocarburos líquidos. La segunda es el método abiogénico. Este es un proceso que se lleva a cabo en la naturaleza, pero sin la intervención de seres vivos. Es la diferencia de estas dos teorías. Propiedades físicas del petróleo es su color, el cual depende del contenido y estructuras de las sustancias resinosas. Así, de este modo tendremos petróleos negros. Sin embargo, el petróleo no siempre es de color negro. Los colores del petróleo. Al referirnos al color del petróleo, lo más frecuente de pensar es en el color negro, pero existe una diversidad de colores. Ejemplo de ello es que por reflexión de la luz pueden aparecer crudos, como se conoce al petróleo en la jerga petrolera, de colores verdes, amarillos, con tonos de azul, rojo, marrón o negro, por transmisión de la luz. Los crudos pueden tener color amarillo pálido, tonos de rojos y marrón, hasta llegar a negro. Los crudos pesados y extrapesados son negros casi en su totalidad. En el caso del crudo más liviano o condensado, llega a tener un color blanquecido y generalmente se usa en el campo como gasolina cruda. Crudos con alta concentración de ceras son de color amarillo. Por la noche, al bajar considerablemente las temperaturas, tienden a solidificarse notablemente, y durante el día, cuando arrecia el sol, muestran cierto hervor en el tanque. Otra de las propiedades físicas del petróleo es que es un líquido oleoso fluorescente a la luz. El petróleo es un líquido oleoso bituminoso color oscuro, de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. Es una mezcla de hidrocarburos, aunque también suele contener unos pocos compuestos de azufre y oxígeno. Es fluorescente a la luz porque cuando
Se ve reflejado con luz, tiene un aspecto tipo arcoíris. Existen 4 condiciones limitativas para que se pueda formar el petróleo. La primera es que debe estar asociado con una roca sedimentaria. La segunda es que el petróleo parece haberse originado en agua marina o salobre. Para aquellos que no sepan qué es agua salobre, es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. No parece necesario que haya existido una alta presión en el proceso de formación, además de que no requieren altas temperaturas. El petróleo se crea, como en esta imagen se puede ver, por medio de precursores, que en este caso serían la materia orgánica en sedimentos y un concentrado de MEO, que es el querógeno, con la energía térmica que puede ser una fuente de calor, en este caso es un horno, lo que produce 3 opciones: los gases, los líquidos y algunas cenizas. En el caso de los líquidos es el caso del petróleo. Otro factor importante es que el petróleo es un líquido insoluble en agua y de menor densidad que ella. Dicha densidad está comprendida entre 0.75 y 0.95 gramos sobre mililitro. Sus colores varían del amarillo parduzco hasta que se convierte en negro. El querógeno es otro término importante cuando hablamos del petróleo. La materia orgánica natural, insoluble y sólida, presente en las rocas generadoras, que pueden producir petróleo si reciben calor. El querógeno es la porción de materia orgánica natural no extraíble con solventes orgánicos. Los componentes orgánicos típicos del querógeno son las algas y el material vegetal leñoso. Los querógenos poseen un alto peso molecular respecto del bitumen, un material orgánico soluble. El bitumen se forma a partir del querógeno durante la generación del petróleo. Los querógenos se describen como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El querógeno tipo 1 es de alto contenido de hidrocarburos y de bajo contenido de oxígeno, es procreador de aceite. El querógeno tipo 1 tiende a producir crudos ricos en hidrocarburos saturados, derivado de materia orgánica, algas lacustre o marina. Contiene 10% a 70% de lípidos y es el más productor del petróleo. El querógeno tipo 2 y tipo 3 tienen contenido de hidrocarburo regular y de oxígeno, también son procreadoras de gas. El querógeno de tipo 2 tiende a producir petróleos nafténicos y aromáticos y más gas que el tipo 1, derivados de fuentes marinas, constituido por partículas amorfas derivados de la descomposición de fitoplancton, zooplancton y animales. El querógeno tipo 3 tiende a producir principalmente gas y algunos petróleos parafínicos. Es derivado de restos de vegetación continental, madera, esporas, hojas, tejidos de plantas. También es formado principalmente por vitrina y algunas epsinitas. El querógeno tipo 4 es aquel que produce carbono. Básicamente este es por materia orgánica continental como plantas terrestres, insectos y otro tipo de animales. Produce carbono y gas. Sin embargo, es muy raro, que casi no tiene la capacidad de generar petróleo y mucho gas. Principalmente está constituido por inertita y algunos amorfos de descomposición de materia vegetal. También podemos encontrar 3 tipos de querógeno: el inerte, que se convierte en grafito; el lábil, que se convierte en un 80% en petróleo y un 20% en gas; y el refractario, que se convierte en gas. El querógeno lábil, que se descompone para formar hidrocarburos pesados. El querógeno refractario se descompone para formar hidrocarburos ligeros. El querógeno inerte se convierte en grafito. Roca madre: cualquier tipo de roca que contenga materia orgánica. Esta materia orgánica está acumulada, preservada y madurada. El 65% de las rocas madres están constituidas por lutitas. Una roca rica en contenido de materia orgánica, que si recibe el calor en grado suficiente, generará petróleo o gas. Las rocas generadoras típicas, normalmente lutitas o calizas, contienen aproximadamente un 1% de materia orgánica y al menos
0,5% de carbono orgánico total. Si bien una roca generadora rica podría contener hasta un 10% de materia orgánica, las rocas de origen marino tienden a ser potencialmente petrolíferas, en tanto que las rocas generadoras terrestres, tales como el carbono, tienden a ser potencialmente gasíferas. La preservación de la materia orgánica sin degradación es crucial para la formación de una buena roca generadora y resulta necesaria para que exista un sistema petrolero completo. En las condiciones adecuadas, las rocas generadoras también pueden ser rocas yacimiento, como sucede en el caso de los yacimientos de gas de lutita. Tipos de roca madre. Existen 6 tipos. El primero es la efectiva, el cual ha generado y expulsado hidrocarburos. La segunda es la potencial, podría generar y expulsar hidrocarburos si tuviese la madurez termal necesaria. Posible, rica en materia orgánica de la cual no se tiene suficiente información. Activa, está generando y expulsando petróleo en el momento crítico del sistema petrolero. Inactiva, se ha detenido de generar y expulsar hidrocarburos, pero aún con potencial. Agotada, esta es la etapa postmadura, es incapaz de generar petróleo, pero puede generar agua y gas seco. Migración del petróleo. La migración es el desplazamiento de los hidrocarburos desde la roca madre hasta los niveles de rocas porosas y permeables que los transportan a otros puntos denominados carrier beds, o sea, capas de transporte. Se diferencian 4 tipos principales de migración: migración primaria, migración secundaria, acumulación y desmigración. La migración primaria se da por el desplazamiento de los hidrocarburos dentro de la roca madre a la roca almacén, comprendidas dentro de la misma formación geológica. Esta termina tan pronto se alcanza un conductor permeable o medio poroso. Debido a que la roca madre es sobrepresurizada, la migración primaria se puede dar lateralmente, hacia arriba o hacia abajo. La migración secundaria es el desplazamiento de los hidrocarburos de la roca madre a una formación adyacente, normalmente no asociada genéticamente con la roca madre, pero sí hacia rocas más porosas, con menor presión de poro o reservorio natural. Esta migración se da si el tránsito es de hidrocarburos de una formación antigua a otra formación estratigráficamente más joven. Desmigración es el desplazamiento de hidrocarburos de la roca generadora o de una acumulación a la superficie terrestre. Se presentan en algunos casos bajo manifestaciones superficiales. El proceso final de la migración de los hidrocarburos en forma de crudo y gas natural es el proceso de acumulación. La acumulación de los hidrocarburos ocurre al final del proceso de migración cuando existen los siguientes elementos favorables para el entrampamiento y su cierre respectivamente: roca reservorio o almacén de alta porosidad y permeabilidad que almacene grandes cantidades de hidrocarburos; roca sello de naturaleza impermeable que actúa como barrera para el escape del petróleo o del gas; trampa o estructura geológica. Las siguientes imágenes muestran ejemplos de lo dicho anteriormente. Industrias petroleras en Colombia y sus afectaciones. La operación directa de Ecopetrol sigue siendo la de mayor participación, con el 36%, seguida de Meta Petroleum, que opera el campo Rubiales, el más grande del país, mientras que empresas muy sonadas como Gran Tierra Energy, Petro Magdalena y CIC Energía no figuran en el ranking. Ranking mejores empresas de Colombia en petróleo. En primer lugar está Ecopetrol, operación directa, con 322.718 barriles. En segundo está Meta Petroleum Limited, Pacific, con 195.930 barriles. En el tercer lugar está Occidental de Colombia, con 74.161 barriles. En el cuarto se encuentra Mansorobar Energy, con 34.042 barriles. En quinto está Equion Energía, con 33.828 barriles. En el sexto lugar está Petrominerales Colombia, con 32.786 barriles. En el séptimo se encuentra Ocol, con 32.486 barriles. Petrobras Colombia Limited en el octavo lugar, con 29.062 barriles. En el noveno está Perenco Colombia Limited,
con 21.543 barriles. En el 10º puesto está Canacol Energy, con 21.510 barriles. Los campos que continúan registrando los mayores niveles de producción diaria son Rubiales y Castilla en el Meta, Caño Limón en Arauca, Quifa en Meta, La Cira Infantas en Santander, el Chichimené en Meta y Rancho Hermoso en Casanare. El departamento del Meta produce la mitad. Impactos ambientales y sociales de la industria petrolera en Colombia. La pérdida de los derechos constitucionales sobre la soberanía y la violación al derecho constitucional de las comunidades a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, lo cual ha causado descontento generalizado, llevando al caos social y al desorden público, con enfrentamientos entre la población y las autoridades, simplemente porque la normatividad actual atropella al pueblo y beneficia a las multinacionales. La explotación petrolera ha afectado la diversidad étnica y la riqueza cultural y natural, como el medio ambiente, del territorio nacional. Se ha violentado el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano. Se han afectado las reservas naturales y las fuentes de agua, como lo demuestran las secuelas que ha dejado esta industria a lo largo y ancho del país. La sísmica ha generado daños al medio ambiente, profundizando las aguas freáticas y superficiales, y ha debilitado la capa superficial del terreno en las zonas de ladera, generando erosión y derrumbamiento en época de invierno. Los problemas ambientales más graves que genera la industria petrolera se presentan durante la etapa de producción de hidrocarburos, como lo es el hidrodinamismo, el cual genera la disminución de caudal de los ríos, caños y quebradas, especialmente en la cuenca de los llanos orientales. Otros son el derrame del petróleo, la quema de gas, el polvo que generan las tractomulas en las vías destapadas, el fracturamiento hidráulico para el vertimiento de las aguas residuales que se producen junto al petróleo.